Saludos, amados. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros en un estudio de Vida Orlando. Vamos a nuestra declaración que dice así: Oh Dios, que tu palabra siempre sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, que como escudo me proteja y como espada me defienda del mal. Tu palabra, oh Dios, sea como semilla en buena tierra, que cuando crezca dé fruto a su tiempo, que ensanche mi corazón para amar como tú amas, que abra mis oídos para escuchar tu verdad, que ordene mi mente para entender tus caminos y me guíe en tu voluntad, Señor Jesús. Amén y amén. Estamos hablando acerca de Filipenses capítulo 2, versos 1 al 5. El punto de todo esto es que debemos hacernos un examen interior y examinarnos para ver cómo estamos por dentro. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 5 dice así: Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Igual que la iglesia en este momento está viviendo, en el mundo entero, la iglesia está en el mismo parecer, la iglesia está en el mismo amor, la iglesia está unida en alma y en pensamiento. Gloria a Dios. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y termina en el verso 5, porque eso es lo que estamos leyendo del 1 al 5 en el capítulo 2 de Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. El punto principal de nosotros, después de ser salvos, es crecer a la altura de Cristo. Y es madurar. Obviamente toma tiempo y vamos a tener contratiempos, tropiezos, vamos a cometer errores, pero el punto final es que nos elevemos a la altura de Cristo. Por lo menos llegar a parecernos a nuestro Maestro. No es ser igual a Él en la divinidad. Estamos hablando de la manera que Cristo vivió en la tierra como hombre, lo mismo que hizo Pablo. Pablo dijo: yo imito a Cristo, ustedes me imitan a mí, y entonces se levanta la iglesia. Pablo no era perfecto, porque todo el mundo tiene un problema con la perfección y la santidad y la religiosidad. Si nosotros fuéramos a buscar, dirigidos por el Espíritu Santo, ¿cuál era el pecador más grande del Nuevo Testamento después que Cristo asciende al cielo y deja la iglesia laborando? El pecador más grande fue Pablo, él lo dice y está escrito por medio del Espíritu Santo. Yo soy el pecador más malo. De los apóstoles soy un abortivo. No, yo quiero hacer lo bueno y no hago lo bueno, hago lo malo. Ese es el apóstol Pablo que está hablando. Pero en su corazón quería crecer a la altura de Cristo. Con todos mis defectos, dijo Pablo, con todas mis situaciones, yo quiero seguir creciendo para que el nombre del Señor sea glorificado. Y es donde nosotros queremos, debemos llegar. Debemos llegar. Y no hay forma de llegar a ese final si no reconocemos dónde estamos. Alguien una vez dijo: es bueno saber quién uno es, pero es más importante saber quién uno no es. Y hablando a nivel cristiano, lo más importante para nosotros saber qué no somos personas merecedoras del amor de Dios. No lo merecíamos. Éramos pecadores, pero se nos olvida. Se nos olvida, lo pasamos por alto, caemos en una rutina de religiosidad, de tradiciones, porque yo no tiro piedras, nivelo al guardia, yo hago todo lo que puedo en cuanto a la ley. No hay ni uno justo, dice la Biblia. Entonces, cuando uno reconoce lo que uno no es, por ejemplo, ¿verdad? Uno no es una persona buena, uno no es una persona que merece el perdón de Dios, entonces lo recibe por gracia, lo recibe en amor. Abre uno el corazón y uno dice: Señor, yo no me merezco tu amor, yo no me merezco tu perdón, pero a ti te ha placido dármelo. Pues entonces enséñame y guíame para vivir
honrando tu nombre. Pero eso se necesita tener humildad. Habíamos hablado de que Pablo nos dice que no hagamos nada por egoísmo. Bueno, déjame corregir. Dios nos está diciendo que no hagamos nada por egoísmo, por vanidad, no solo velando nuestros propios intereses, tomando la naturaleza de siervo, que tomemos naturaleza de siervo. Y como nosotros no entendemos lo que significa vivir en servidumbre, pues se nos hace difícil. Habíamos hablado hace varias semanas que no entendíamos lo de la monarquía, porque no tenemos un rey. Pero cuando hay un rey, todos los demás son súbditos de él. Le pertenecen al rey, tiene dueño. Si la Biblia habla que nosotros somos esclavos de Cristo, porque fuimos comprados, nosotros no somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de nuestro ser. Somos pertenencia del Señor. Somos propiedad de Dios. Y termina en los 5 puntos que dice, con humildad, considerándose a los demás, o consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esto hay que recalcarlo. Tenemos que reconocerlo. En el diccionario, ¿verdad?, de la lengua española, la humildad dice que es una cualidad humilde y una condición inferior. Es condición inferior, tan sencillo que cuando tú estés hablando con la otra persona, no te creas más inteligente que la otra persona. Dale el punto a la otra persona. Yo había escuchado una vez una persona que estaba hablando de una obra de un libro que habían escrito, ¿verdad? Pero esta persona no sabía que el editor de esa obra estaba en su casa. Y él estaba diciendo ciertas cosas del autor, pero habían cosas erróneas. Uno de los que estaban con ellos en la cena sabía que el editor era amigo íntimo de la persona que había escrito el libro y miró a la otra persona como que lo vas a corregir, y la persona se quedó callada. Dejó que hablara a esta persona que era el dueño de la casa, que hablara y cometiera sus errores, y pues lo dejó. Cuando salieron los dos amigos, le dijo, ¿por qué no corregiste a fulano? Y él le dice, no era mi posición. Pero es que tú sabes la verdadera historia. Y le dice, sí, pero yo soy un huésped en su casa. Yo soy un invitado en su casa. Estoy cenando en su casa. El hombre nos está sirviendo. ¿Para qué hacerlo lucir mal? Y cuando nosotros vemos esa actitud de aún personas del mundo, debemos imitar a la actitud de Cristo. La actitud de Cristo fue una actitud de siervo. No hizo nada por egoísmo. No hizo nada por vanidad. Dejó su trono de gloria, que ni tú ni yo sabemos todavía, porque no hemos llegado al cielo. Todo lo que dejó el Señor para servirnos. La Biblia dice que aún en su último día cogió una toalla y le lavó los pies a los discípulos. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos lavado pies? ¿O que hemos reconocido a alguien más alto que nosotros? Debemos vivir con humildad. Y cuesta, amados, cuesta, es difícil. La humildad en el diccionario bíblico dice que es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. Aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Lo que yo les dije al principio, cuando a uno le perdonan mucho, uno ama mucho a Dios. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Cuando uno se ha criado en la iglesia y no le perdonan tanto, pues no ama tanto a Dios. Eso lo dijo Cristo. Si usted tiene un problema con eso, pues bregue con el Señor. Pero eso está claro en la palabra de Dios. Y eso también nos enseña a que se nos olvida nuestra condición. Cuando tú has dependido de la gracia, cuando tú no eres nadie y estabas destinado a la destrucción, y Dios se encuentra contigo, te reaviva el corazón, te lo cambia de piedra a un corazón tierno. Tú amas mucho. No es que seas perfecto,
pero amas mucho. Reconoces que tú no vales nada. Y eso no te está haciendo un cero a la izquierda o una humildad falsa. Es que tú reconoces que todo depende de Dios. Tú no te puedes desconectar de eso. Nosotros no podemos enganchar la cristiandad. La vestidura que tenemos que tener no es de nosotros. Dice la palabra, revístanse de Cristo. De Cristo. Y entonces la humildad en el diccionario bíblico dice, aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Amados, podemos ir a través de toda la historia. Busque la historia de los líderes, de los patriarcas, de los hombres y mujeres de Dios. No se merecían. Abraham le dijo, ahora yo que soy, comienzo a hablar y yo soy polvo y ceniza. En otras palabras, yo soy un gusano. Déjame seguir hablando, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y este hombre está en el salón de la fama de la fe. Porque sabía quién era delante de Dios. Pero lo más importante es sabía quién no era. No se merecía ni tan siquiera que Dios lo escuchara. Pero tenía un corazón agradecido. Porque no se merecía nada y lo recibió todo. Tú y yo no nos merecíamos nada y lo hemos recibido todo. Somos herederos del reino, coherederos con Cristo. Vamos a vivir de una manera agradecidos del Señor, con humildad. Dice también, la persona humilde reconoce su dependencia de Dios. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Job 22, 29, Salmo 10, 17, Proverbios 3, 34, Proverbios 29, 23, Isaías 57, 15, Romanos 12, 16. Y hay más textos bíblicos acerca de la humildad y de la posición que uno debe tener delante del Señor. Dios mismo dice que atiende a los humildes. Dios atiende a los humildes y les da gracia. A su tiempo, Dios va a exaltar a los humildes sobre los soberbios que los oprimen. Dios sabe cuando uno conoce y tiene conocimiento y tiene que bajar a la cabeza y quedarse callado. Dios sabe eso y está viendo tu situación. Y a lo mejor hay personas que se aprovechan de eso y te van a humillar. Te van a hacer sentir mal. No te van ni a respetar o a darte el valor que tú mereces. Pues está bien, pero Dios lo está viendo. Y la Biblia dice, Malaquías, que Él anota todo. No es por necesidad de que se le olvide. Eso es para nosotros saber que jamás se le va a olvidar. A Dios no se le va a olvidar. El Señor Jesús es el paradigma de la humildad, amados. Pues siendo Dios de gloria, como mencionamos, se humilló asumiendo la naturaleza humana y dio en todos sus pasos el verdadero ejemplo de humildad en todos sus tratos con los que le rodeaban. Lo vemos en Mateo 11, 29, en Juan 13, Mateo 23, en Marcos 10. La verdadera humildad se distingue de la forma falsa humildad que lleva a una hipocresía. Hay gente que se le nota al final la falsa humildad, porque por sus frutos los vamos a conocer. Esto se trata más que de un voluntario desprecio de uno mismo, amados. Esto es una honesta valoración de uno mismo como criatura. El principio de todo este estudio es que nos examinemos, que sepamos quiénes somos. Pero más importante, que sepamos quiénes no somos. Esto también habla acerca de la adquisición de la conciencia, de que nada somos ni tenemos nada que no nos haya sido dado por Dios. Cuando reconocemos eso, nuestra humildad crece, nuestro valor crece en el reino y somos verdaderos hijos e hijas de Dios, que honramos su nombre. Ese es todo el punto. Todo esto es para el fin de que podamos servir con la actitud de corazón regida por el Espíritu Santo, amados.
y descrita bajo el nombre del fruto del Espíritu en su totalidad, como dice en Gálatas 5. Y voy a terminar con Gálatas 5 porque no quiero extender mucho hoy. Pero recuerden, toda sociedad depende de relaciones del uno con los otros. Y cuando nosotros ponemos los 5 puntos al frente, podemos tener buenas relaciones que glorifiquen el nombre del Señor. Cuando no hacemos nada malo o nada por egoísmo, ni nada por vanidad, ni velamos por nuestros propios intereses solamente, cuando tomamos la naturaleza de siervo, con humildad considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, vamos a tener una mejor sociedad y un pueblo que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesús. Gálatas 5:22 al 26 dice claramente esto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Este hombre tuvo dominio propio en no humillar al dueño de la casa con sus errores cuando fue invitado a la cena. Tuvo humildad, demostró humildad. Nosotros demostramos humildad o siempre pensamos que lo sabemos todo en cuanto a la Biblia, que tenemos una línea directa con Dios y no reconocemos cuando Dios le habla a otras personas o le pone cosas en el corazón a otras personas para ser de bendición para nosotros. Dice el fruto del Espíritu. Y una de las cosas que también la iglesia, algunas de las iglesias, ¿verdad? Algunas personas erran en esto o se equivocan. Es que no, yo tengo alegría, pero mi hermano tiene la paciencia. Y yo tengo la amabilidad, pero mi hermano tiene la fidelidad. No. Esto no es separado, amados. Esto no son dones. Este es el fruto del Espíritu. Todo el que tiene el Espíritu Santo tiene el fruto, que es una unidad conjunta de todas estas virtudes. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Claro, hay veces días que vamos a demostrar unos más que otros. Vamos a tener a lo mejor amabilidad y a lo mejor se nos va a olvidar la paciencia. A lo mejor vamos a tener quizá un día fidelidad, pero no vamos a tener humildad porque nos ponemos cabeciduros. Pues todas esas, pero vamos aprendiendo y vamos creciendo a la altura del Señor. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Esto es importante y esto es palabra de Dios, amados. Tenemos que entender esas cosas. No vamos a vivir de una manera viviendo por egoísmo. Vamos a considerar a los demás como personas más grandes que nosotros. ¿Qué perdemos? Por lo mejor estatus aquí en esta tierra, nuestro reino es del cielo. Nosotros somos llamados a vivir en el reino del cielo, no aquí. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Mire lo que dice en la bienaventuranza y termino. Las voy a leer completas para que usted vea. Mateo 5 desde el verso 3 al 10. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Me encanta este verso número 8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Vamos a ser diferentes. Vamos a ser de bendición. Y vamos a reconocer a otros más grandes que nosotros, para que usted vea que vamos a honrar a nuestro Padre que está en el cielo y glorificaremos su nombre de una manera especial.
y diferente. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, por los que necesitan sanidad. Te pedimos por los que están enfermos, Padre. Los que necesitan un milagro financiero, un milagro de restauración, de familia, de amistades, un milagro de sanidad del alma y del corazón, Señor, de la mente. Que este tiempo sea un tiempo diferente, que podamos valorar a otros más grandes que a nosotros, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amado, Dios les bendiga a todos y los esperamos en el próximo estudio de Vida Orlando.